Muy buen día a todos. Mi nombre es Juan Diego Ramírez Araujo. Yo soy estudiante de la carrera de Medicina Humana. Actualmente curso el quinto año y estoy estudiando en la Universidad de San Martín de Porres. El día de hoy vamos a tratar de manera muy general la nefropatía diabética. Este es el índice de los temas a tratar el día de hoy. Como introducción, vamos a revisar la fisiología. Recordemos que el páncreas es una glándula mixta que se compone de una parte endocrina y una parte exocrina dada por los acinos pancreáticos. La parte endocrina está compuesta por los islotes de Langerhans y nos vamos a centrar en la célula beta, que va a producir insulina y amilina. Recordemos que la insulina se secreta en cantidades equimolares con el péptido C. Ambos se escinden de la preproinsulina. Además, la célula alfa va a secretar glucagón, que es la hormona contrarreguladora de la insulina. Y la célula delta va a producir somatostatina, que va a inhibir a ambas hormonas. Y siempre el islote de Langerhans está cerca a un vaso sanguíneo sobre el cual secretar sus hormonas. Los efectos, los efectos de la insulina los podemos ver en los siguientes: mayor captación y utilización y almacenamiento de la glucosa. 2. La inhibición de la formación de nueva glucosa, o sea, inhibición de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. 3. Inhibición de la lipólisis. 4. Inhibición de la proteólisis. Como inhibe la lipólisis, va a ser el efecto contrario a la insulina. Va a promover el depósito de grasa a nivel del tejido adiposo. Y además va a promover la mayor captación de aminoácido en el músculo. Por eso es que la insulina es una hormona anabólica. Y en cuanto a la diabetes, clásicamente se ha dividido en tipo 1, tipo 2, tipos específicos por patologías mitocondriales o monogénicas, y la diabetes gestacional, con un periodo normoglicémico y un periodo hiperglicémico. Recordemos que en ciertos tipos de diabetes, con un tratamiento adecuado, el fenotipo de la diabetes puede regresionar. Sin embargo, esta clasificación típica de la diabetes ha sido cuestionada estos últimos tiempos debido a que hoy día prima el concepto de diabetes como espectro de enfermedad. Entonces, por ejemplo, las presentaciones típicas del diabético tipo 2, añoso, con síndrome metabólico, con inflamación sistémica y niveles relativamente altos de péptido C, y la presentación típica del diabético tipo 1, que es no obeso, con errores del HLA, fenómeno autoinmune y con requerimiento de insulina desde el inicio. Estas presentaciones pues se ven difuminadas en esta área gris, ¿no? En la cual hay una transición entre estas manifestaciones clínicas. Y un ejemplo típico de esto es la Latent Autoimmune Diabetes of the Adult, que quiere decir la diabetes de autoinmunidad latente en el adulto. Esta es clásicamente subclasificada dentro de la diabetes tipo 1. Sin embargo, esto induce al, digamos, posible error terapéutico de tratarlo siempre con insulina de entrada, cuando en realidad estos pacientes han demostrado responder bien a los inhibidores SGLT2 y a los inhibidores DPP4, que son nuevos fármacos. Entonces, digamos que el sistema de clasificación actual de la diabetes como que no se ajusta mucho a los esquemas terapéuticos, al tratamiento. Por eso es que hay propuestas de nuevas clasificaciones, una de las cuales vamos a revisar en la siguiente lámina. En cuanto a la fisiopatología general de la diabetes,
tenemos que el punto de partida es una célula beta pancreática susceptible, debido a un bagaje genético ya específico y predispuesto. A esta susceptibilidad se le agrega factores ambientales y ahí recién hay mucho riesgo de desarrollar la diabetes. Entonces, la disfunción de la célula beta y la destrucción de la misma debido a su susceptibilidad más los factores ambientales va a generar el fenotipo de hiperglicemia sostenida, denominador común de las patologías tan heterogéneas que conforman a la diabetes. Entonces, lo que las define a todas ellas es la hiperglicemia sostenida. Y bueno, da sus complicaciones. Recordemos que demora más o menos 5 a 10 años en generar complicaciones. Por eso es que los diabéticos tipo 1, recién a los 5 años de hecho el diagnóstico se les hace el tamizaje de las complicaciones, mientras que los diabéticos tipo 2 se les hace en el momento, porque no se sabe cuánto tiempo han estado con la diabetes. Y con respecto a las nuevas clasificaciones propuestas, esta es propuesta por Schwartz en un artículo publicado en el año 2016, en el que llama hacia una clasificación beta-céntrica. ¿En qué consiste? O sea, todo nace a partir de la célula beta fallando. Esta célula beta va a producir menor insulina y esto va a reducir el efecto incretina y va a generar un defecto de la célula alfa. ¿Por qué? Porque generalmente y normalmente la insulina inhibe al glucagón, pero como la insulina está disminuida o no funciona, entonces el glucagón aumenta y esto va a generar hiperglicemia. Y en cuanto a la resistencia a la insulina, vemos que en el hígado, como la insulina no va a hacer su efecto, entonces va a haber una producción de glucosa sin control. Y en el músculo va a haber una captación inadecuada, o sea, insuficiente de insulina, y también menor captación de aminoácidos, lo cual explica la hipotrofia y posterior atrofia muscular de los pacientes diabéticos. Y en el tejido adiposo, por último, como la insulina no va a inhibir la lipólisis, esta va a aumentar libremente. Esto va a ocasionar un mayor depósito de triglicéridos, ácidos grasos y producto del metabolismo de estos, colesterol en la sangre y mayor secreción de glucosa también a la sangre. Esto va a generar los dos fenómenos que más van a afectar a la célula beta. Llámese glucotoxicidad y lipotoxicidad. Ambas van a empeorar, digamos, a las células betas. Van a producir más atrofia de las células betas y más apoptosis de las mismas. Entonces, como disminuye las células betas, también disminuye la insulina y empeora la resistencia a la insulina, cerrando el círculo vicioso. Y bueno, además también afecta al cerebro, al colon. También se ha demostrado que el estado de inflamación crónica producto de la diabetes empeora la disfunción beta pancreática. Y como esta misma célula no está funcionando bien, pues se secreta menor cantidad de amilina que aumenta o genera, mejor dicho, un vaciamiento gástrico precoz, aumentando la absorción de glucosa. Y la misma hiperglicemia va a hacer que el cuerpo aumente la expresión de SGLT2 a nivel renal. ¿Por qué? Porque el cuerpo cree que le falta glucosa. Al no poder utilizarla, cree que le falta glucosa y aumenta la expresión del SGLT2 a nivel renal. Entonces, ¿cómo es que definimos a la nefropatía diabética? La definimos como una enfermedad renal crónica en el contexto de una diabetes. Ahora, es importante saber que no toda nefropatía en un paciente diabético es por causa diabética. Eh, pero ya, clínicamente, ¿cómo es que definimos una nefropatía diabética? Una albuminuria sostenida, es decir, más de 30 miligramos de albúmina en 24 horas. Sostenida quiere decir que se han hecho varias tomas en un lapso de 3 a 6 meses en pacientes con diabetes de larga data, típicamente. Y a esto se le sigue pérdida funcional, que si continúa va a generar un end-stage kidney disease, o sea, una nefropatía terminal. En cuanto a la epidemiología, recordemos que la diabetes en el 2000
habían aproximadamente 151 millones de personas viviendo con esta patología. En el 2015 habían 415, es decir, casi se duplicó la cantidad de personas viviendo con diabetes. Y para el 2040 se ha previsto una cantidad de más o menos de 642 millones. O sea, va a ser una enfermedad en el futuro bastante prevalente y va a contribuir de manera significativa a la carga de la enfermedad. En el Perú, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, en el 2017 hay 1.037.000 personas viviendo con esta enfermedad, y la nefropatía vemos que es una de las complicaciones más incidentes y más prevalentes. En cuanto a la nefropatía diabética, va a afectar tanto a diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. Pero ¿por qué vemos más pacientes con nefropatía diabética con diabetes tipo 2? No es necesariamente porque afecte más, o que los diabéticos tipo 2 tengan mayor riesgo, no, sino que es simplemente porque hay más diabéticos tipo 2 que diabéticos tipo 1. Entonces, en nefropatía diabética, ¿qué vamos a ver más? Diabéticos tipo 2, pues, porque son la mayor prevalencia de diabéticos en el mundo. Y afecta más o menos a un 30% de los diabéticos tipo 1 y un 40% de los diabéticos tipo 2. En un estudio que se publicó en el año 2012 en The Lancet, se vio que hubo un aumento del 90% de mortalidad por nefropatía diabética entre 1990 y 2012. ¿A qué se debió este aumento de la mortalidad tan pronunciado? ¿La nefropatía diabética mata tanto? La respuesta es no directamente. Solamente un 30% o un 20%, dependiendo del estudio, de los pacientes con nefropatía diabética van a terminar muriendo por nefropatía terminal. El resto fallece por complicaciones cardiovasculares. ¿Qué sucede? El hecho de padecer una nefropatía diabética aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿de qué se mueren estos pacientes? Principalmente de strokes, ACVs, insuficiencia cardíaca, etcétera, tromboembolismos, etcétera. Entonces, un paciente con nefropatía diabética tiene un riesgo cardiovascular incrementado. Por eso es que debemos tratarla de manera precoz y estaríamos haciéndole un bien a estos pacientes. Veamos entonces los factores de riesgo. Estos se pueden clasificar según el tipo de factor de riesgo o su relación con la nefropatía diabética. Entonces aquí tenemos obviamente a mayor edad, mayor riesgo, es más común en varones y afecta a ciertas razas o etnias específicas, por ejemplo, los indios americanos, los pueblos nativos de Canadá, los pueblos de Oceanía, del Medio Oriente y, ojo, a los hispanohablantes y a los latinos también estamos en mayor riesgo. Pero quiero hacer énfasis en dos aspectos o dos factores específicos. Primero, la hiperglicemia. En estudios realizados en los diabéticos tipo 1, se les sometió a dos tratamientos. Uno, un tratamiento intensivo y dos, a un tratamiento convencional. El intensivo se caracterizaba por buscar una hemoglobina glicosilada menor de 7%. Entonces, a estos pacientes se les midió sus resultados a los 9 años y se detectó que en el grupo de tratamiento intensivo el riesgo de micro y de macroalbuminuria descendió en un 30 y en un 50% con respecto a los que habían recibido tratamiento convencional. Y es más, a los 22 años se volvió a examinar a este mismo grupo y muchos de ellos ya habían dejado ese tratamiento intensivo. ¿Y qué se encontró? Que a los 22 años, en este mismo grupo, a pesar de que hayan seguido el tratamiento o no, el riesgo de disminución de la función renal pues disminuyó en un 50%. ¿Cómo interpretamos estos datos? Eh, Quiere decir que un tratamiento euglicemiante efectivo y sobre todo precoz va a prevenir, digamos, el desarrollo de esta, digamos, la evolución de la historia natural de esta enfermedad. Y eso tiene mucho que ver con el concepto de memoria metabólica. Si es que paramos
a la fisiopatología de esta enfermedad antes de que se desarrollen cambios epigenéticos, entonces vamos a proteger al paciente, porque cuando ya sean los cambios epigenéticos es difícil manejarlo futuro. Entonces, recordar, tratamiento euglicemiante efectivo y precoz. Además del tratamiento contra la hipertensión, también estudios realizados en diabéticos tipo 1, se vio que si se buscaba una presión menor de 150/85, pues el riesgo de disfunción renal disminuía en un 30%. Con respecto a otros goles de tratamiento, tampoco bajar tanto la presión, por ejemplo menos de 110, es en realidad contraproducente y eso está demostrado, ¿no? Eh, Estos mismos resultados se han replicado en estudios hechos en diabéticos tipo 2, pero los resultados son menos, pues son menos grandes, ¿no? Debido a que los diabéticos tipo 2 tienen más comorbilidades. Estos estudios se han hecho más en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Revisemos pues la fisiopatología de la nefropatía diabética. ¿Cuál es la historia natural clásica de la enfermedad propuesta por Mogensen? En primer lugar, tenemos a la hiperfiltración. Esto se da por dos fenómenos. Una presión arterial elevada y a la hipertrofia renal. De todos sus componentes, básicamente mesangio, membrana basal, túbulo, intersticio, etc. En segundo lugar tenemos la etapa silente. Es silente porque no hay cambios funcionales, pero es la etapa en la que se da la mayor cantidad de cambios morfológicos. Luego tenemos la etapa de la microalbuminuria, es decir, más de 30 miligramos de albúmina por 24 horas o por gramo de creatinina, dependiendo del examen realizado. La etapa número 4 es la macroalbuminuria, que es más de 300. Esto es mayor o igual, perdón, 300 miligramos de albúmina. Y por último, tenemos la End Stage Kidney Disease o nefropatía terminal. Solo un 20% de los pacientes alcanza a esta etapa. La gran mayoría fallece antes de alcanzar esta etapa por complicaciones cardiovasculares. A la etapa 4 también se le llama la proteinuria franca o proteinuria de tirada reactiva, porque ya se detecta con este examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay fenómenos hemodinámicos como aumento de la presión y activación del sistema renina-angiotensina, que vamos a revisar en la siguiente lámina, y factores metabólicos. La hiperglicemia, o sea, el aumento de la concentración de glucosa en la sangre, va a condicionar a un fenómeno llamado glicación avanzada. ¿Qué es lo que va a suceder? Los lípidos y las proteínas atraviesan este proceso y se generan los productos de la glicación avanzada, además de estrés oxidativo. Y estos productos de glicación avanzada se van a unir a ciertos receptores en diversos tejidos, sobre todo en riñón en este caso, y van a generar un aumento de moléculas de señalización intracelulares. Estas moléculas lo que van a generar es aumento de los factores de crecimiento, perdón, y aumento de citocinas. En otras palabras, hipertrofia e inflamación. Y esto es lo que va a generar las complicaciones diabéticas, dentro de ellas la nefropatía. Entonces, nuevamente, productos de la glicación avanzada se unen a los receptores y generan, en última instancia, factores de crecimiento e inflamación. Entonces, ¿cómo es que se da la hiperfiltración? Básicamente es lo siguiente. Como hay una hiperexpresión del SGLT2, como ya lo hemos establecido anteriormente, lo que va a ocurrir es una mayor reabsorción de glucosa, y no solamente de glucosa, sino glucosa y sodio, porque es un transportador, es un cotransportador de sodio y glucosa. Sodio y glucosa. Entonces, esto va a reducir la concentración de sodio a nivel tubular. Y a nivel de la mácula densa, al inicio del túbulo distal, la mácula densa va a censar esta disminución del sodio
Y lo primero que va a hacer es, pum, secretar óxido nítrico para vasodilatar la arteriola aferente. Pero no solo eso, sino que va a activar el sistema yuxtaglomerular para que se active el sistema renina-angiotensina aldosterona. Y la angiotensina es la que va a ir acá y va a constriñir a la arteriola eferente. Entonces, la constricción de la arteriola eferente y la vasodilatación de la arteriola eferente lo que va a hacer es aumentar la presión hidrostática del glomérulo y finalmente aumentar la filtración. Entonces, así es como se da la hiperfiltración. ¿Cuáles van a ser los cambios a nivel de anatomía patológica? Principalmente son los siguientes. En primer lugar, hay un aumento del mesangio, de las células mesangiales. Luego hay un aumento del grosor de la membrana basal, además de un aumento del tamaño de las células endoteliales y la pérdida de sus fenestraciones y apoptosis de los podocitos. Además estos pierden también sus procesos, ¿no? Esto va a promover la disfunción glomerular. Nuevamente, este es un glomérulo normal que vemos en la figura A. En la figura B ya vemos un aumento de la membrana basal. En la lámina C lo que vamos a ver es un aumento del mesangio y ya se está empezando a depositar contenido hialino. En la célula D lo que vamos a ver es ya esta formación de nódulos que ya indican una enfermedad renal bastante avanzada por depósito del material hialino, aumento del mesangio, etc. Pero no solamente eso, sino que también en esta lámina C vamos a ver aneurismas, microaneurismas y material hialino subíntimo, o sea, debajo de la capa íntima se va a depositar material hialino. Y en la célula F vamos a ver ya un glomérulo completamente esclerosado, no funcionante. Sin embargo, ya con el tiempo y la existencia de nuevos tratamientos, se vio que esta historia natural, que era primero albuminuria y luego la disminución de la tasa de filtración glomerular, no siempre se cumplía. Habían algunos pacientes que no hacían albuminuria por un tratamiento precoz de control de la glicemia, pero aún así hacían disfunción renal y llegaban a hacer nefropatía diabética, pero sin albuminuria. Esto contradecía a la historia natural de la nefropatía diabética propuesta por Mogensen. Entonces, lo que se vio es que hay dos vías, una no albuminúrica y una albuminúrica. El tratamiento que tenemos hoy en día lo que hace es que estos pacientes de la vía albuminúrica respondan muy bien y controlen muy bien su albuminuria y retrasen la enfermedad. Pero hay algunos pacientes que no responden bien al tratamiento porque tienen la vía no albuminúrica. Y al final, ambas van a terminar a largo plazo en una nefropatía terminal. Entonces, esto es un nuevo campo de investigación, la vía no albuminúrica de la nefropatía diabética. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a buscar en los pacientes? ¿A qué tenemos que estar atentos? Debemos sospechar de nefropatía diabética en todo paciente con diabetes mellitus que se presente con orina espumosa, es decir, proteínas en orina, una proteinuria sin explicación, sin una causa específica. Esto es muy importante en retinopatía diabética. Como es una complicación microvascular, se relaciona mucho con la nefropatía diabética, porque la fisiopatología es casi la misma. Entonces, ¿qué vamos a ver en la retinopatía diabética? Neovasos, exudados amarillentos y hemorragias. Fatiga, edema de miembros inferiores, claudicación intermitente, que demuestren una enfermedad arterial periférica. Y en cuanto al edema, también podría deberse a la pérdida de proteínas por la orina. Además, bueno, enfermedad arterial periférica, hipertensión, parestesias, cualquier síntoma que nos indique ya algún daño micro o macrovascular, porque estos pacientes ya son los que pueden presentar nefropatía diabética.
Al examen físico, obviamente tomarle la presión. Hay que ver signos de enfermedad arterial periférica como disminución de pulsos, soplo carotidio, signos de neuropatía como disminución de los reflejos osteotendinosos, anestesia en calcetín, etc. Prestar mucha atención a la semiología de cabeza y de fondo de ojo. Buscar el cuarto sonido cardíaco que podría indicar una hipertrofia, una hipertrofia ventricular secundaria a hipertensión o una insuficiencia cardíaca. Y ojo, esto, úlceras que no sanan y signos de osteomielitis que indican inmunosupresión. Y estos son solamente los estadios de la evolución de la nefropatía diabética propuesta por Mogensen. Lo que ya hemos visto, ¿no? La hiperfunción o hiperfiltración, la etapa silente, la microalbuminuria, la macroalbuminuria y la nefropatía terminal. ¿Cuándo sospechar de una causa de nefropatía que no sea la diabetes? Cuando, por ejemplo, encontramos un paciente diabético tipo 1 con un tiempo de enfermedad muy corto y que presente nefropatía. O sea, el tiempo es demasiado corto como para que se haya dado toda la historia natural, toda la fisiopatología y sea justo una nefropatía diabética. Hay que considerar otros diagnósticos. Otra razón, por ejemplo, que haya una proteinuria masiva, rango nefrótico. Y aquí vemos, ¿no? Clásico de síndrome nefrótico, un edema de cara, bilateral. Hay que buscar otras causas como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía IgA, etc. O en este caso lo que vemos es una nefroesclerosis hipertensiva, que también se relaciona mucho con la diabetes porque la hipertensión es bastante prevalente en esta población. O nefritis agudas, ¿no? Aquí vemos un infiltrado básicamente mononuclear en el intersticio con los glomérulos básicamente intactos. Ojo también, la presencia de un sedimento de orina activo nos debe ya pensar en otros diagnósticos que no sean nefropatía diabética. Aquí los exámenes que debemos hacer. El examen de orina completo y su sedimento urinario. Nuevamente, si es que vemos un sedimento de orina activo con presencia de leucocitos, con presencia de eritrocitos o cilindros hemáticos, cilindros de glóbulos blancos, etc., ya nos debe hacer pensar, aquí está ocurriendo algo que podría no ser nefropatía diabética. Urocultivo, para ver si es que hay una ITU que está complicando al paciente. El hemograma completo para ver si es que hay anemia, que podría indicar pérdida de sangre en la orina. Obviamente su bioquímica sanguínea, porque lo que queremos ver es su glucosa, su creatinina, su urea, etcétera, para evaluar la función renal. Y recordemos que con la creatinina lo que vamos a calcular es la función renal. Y para esto hay ciertas fórmulas como el CKD-EPI. Esta es una de las mejores fórmulas porque ha demostrado ser muy sensible para prevenir complicaciones cardiovasculares. Es una de las mejores fórmulas y la más recomendada hoy en día. También podemos utilizar el MDRD. Y bueno, también ver obviamente la glicemia en ayunas para ver cómo está controlando sus niveles de glucosa, su hemoglobina glicosilada, perfil lipídico y hepático, su EKG, para ver cómo está cardiovascularmente. Y en casos de duda diagnóstica, y que los casos ya expuestos en los que tal vez no sea nefropatía diabética y no se logra llegar al diagnóstico, ya hay que referirlo al nefrólogo y probablemente ya él decidirá si se tiene que hacer una biopsia renal. Eso es en caso de duda diagnóstica. Y bueno, siempre es necesario clasificar al paciente en su estadio de enfermedad renal crónica. Si es que no hay evidencia de enfermedad renal y está por encima de 60 su tasa de filtración, pues se considera normal. Pero si ya hay evidencia clínica y está por más de 90, pues el objetivo es diagnosticar y prevenir, básicamente. Y el estadio 2 también, ¿no? Diagnosticar y prevenir. Pero cuando ya está menos de 60 la tasa de filtración, ahí ya se considera disfunción renal. Ahí sí lo que debemos hacer no solamente es diagnosticar y prevenir, sino tratar y buscar las complicaciones. Igual en estadios 4 y 5, que van de menos de 30 a menos de 15 respectivamente, ahí ya tenemos que buscar complicaciones
e ir evaluando la posibilidad de terapia de reemplazo renal, como diálisis, o ver si es que el paciente también es candidato a trasplante renal. Entonces recordemos, debajo del estadio 3 ya hay disfunción renal considerable y hay que evaluar y tratar complicaciones, y ya en los estadios 4 y 5 ver la posibilidad de una terapia de reemplazo renal. En caso de que haya duda diagnóstica, se puede realizar las biopsias. Y en los estudios realizados, por ejemplo es del 2013, se encontró que un 33% de los pacientes tenían nefropatía diabética. Otro 33% tenía nefropatía no diabética. Y un 29% tenía mixto. Entonces, no por el hecho de que sea un paciente diabético y que tenga nefropatía, quiere decir que la causa de esa nefropatía sea la diabetes. Puede haber otras causas. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Necrosis tubular aguda, glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefroesclerosis hipertensiva, nefropatía IgA, y bueno, hay que ver también otras causas autoinmunes como lupus, amiloidosis también, que es una enfermedad infiltrativa y de depósito. Y bueno, las biopsias ya, eso es criterio del nefrólogo si es que es necesario realizarlas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esta es una guía de este año en la cual se dice que si es que hay o aumento de la albuminuria más de 30 miligramos por gramo según el ratio albúmina-creatinina, o disminución de la tasa de filtración glomerular menos de 60 en una persona con diabetes, ya se debe considerar el diagnóstico. Obviamente el seguimiento de orina y los exámenes deben ser casi normales para reforzar este diagnóstico, y la patología, bueno, ya la hemos revisado. Y las razones para considerar otras enfermedades renales, aparte de nefropatía diabética, ya lo hemos dicho. Tiempo de enfermedad corto en pacientes diabéticos tipo 1, seguimiento de orina activo o patológico, ausencia de retinopatía diabética, porque se relacionan mucho retinopatía con nefropatía. Y ojo, esto que es muy importante. En un paciente que disminuye de manera muy abrupta, muy aguda, su tasa de filtración glomerular y la albuminuria se dispara, entonces eso ya no es muy sugestivo de una nefropatía diabética, sino hay que buscar otras causas de injuria renal aguda, porque es un inicio muy estrepitoso. Bueno, también una albuminuria, o la ausencia de albuminuria también nos debe hacer pensar en otros diagnósticos. Y un excelente control de la glicemia también debería hacernos pensar en otras causas. El diagnóstico se hace básicamente midiendo 2 a 3 veces la albúmina en orina en un lapso de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque hay veces en las que la albúmina se dispara en la orina sin que esto necesariamente indique nefropatía por cualquier causa. Hay ciertas situaciones como el ejercicio extenuante, el embarazo, itus, que aumentan la albúmina en orina, y por eso es que tiene que hacerse 2 a 3 mediciones en 3 a 6 meses para ya diagnosticar nefropatía diabética. Y se recomienda que se haga su control pues anual de la albuminuria y de su tasa de filtración glomerular en todo paciente diabético, ¿no? ¿Cuándo debe empezar? Diabético tipo 1, diagnóstico a los 5 años del diagnóstico se tiene que hacer su tamizaje de complicaciones microvasculares, incluyendo nefropatía. Diabético tipo 2 debe iniciar apenas se diagnostica. Y bueno, en cada visita, en cada control, pues debe monitorizarse la función renal, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prevención, son dos pilares. Control glicémico adecuado, menos de 7% de hemoglobina glicosilada. Control de la presión arterial, menos de 130-80. Otras guías dicen menos de 140 sistólica. Pero en la prevención no se ha visto, digamos, un buen control con IECAS, ¿no? Los IECAS están más reservados para el tratamiento. ¿Y el tratamiento en quiénes? En pacientes que tengan albuminuria severamente incrementada.
Es decir, si está más de 300 miligramos por gramo, o sea, macroalbuminuria, que hoy en día se llama albuminuria severamente incrementada, ahí sí está indicado un IECA. Si es que la albúmina está en rangos normales o muy poco elevados, entonces ahí el IECA digamos que no es estrictamente necesario. El pilar del tratamiento sigue siendo control glicémico y control de la presión arterial. Si es que el paciente, a pesar de utilizar IECA, no responde, se puede considerar combinarlo con un ARA2 o con un antagonista de la aldosterona. Las dietas hipoproteicas no han demostrado ser de beneficio, al contrario, algunos estudios demuestran que hace más daño al paciente. Lo que sí se debe hacer es evitar las dietas hiperproteicas, o sea, no consumir más de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilogramo por día. Obviamente, abandonar el tabaquismo y perder el peso, ¿no? En cuanto al screening, y esto es de la American Diabetes Association, tiene que hacerse al menos una vez al año en todo paciente diabético y se debe ver la albúmina urinaria, ya sea en una albúmina de 24 horas o en una muestra orina aleatoria, pero haciendo la relación albúmina-creatinina y estimar la tasa de filtración glomerular. Bueno, lo demás ya hemos dicho en pacientes diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2. Y bueno, en todos los pacientes con hipertensión también debe hacerse este examen, ¿no? En cuanto al tratamiento, nuevamente, control de la glucosa, control de la presión arterial, y aquí se recomienda incluso fármacos específicos, inhibidores SGLT2 y agonistas del receptor del GLP-1, que tiene efecto incretina, ¿verdad? En quienes se puede dar dietas, digamos, moderadamente hiperproteicas en pacientes dializados. En los no dializados se recomienda, digamos, disminuir un poco la dieta en proteínas. Esto es de acuerdo al ADA, ¿no? Eso del tema de la dieta y las proteínas está en discusión todavía, pero lo que sí se sabe es que al menos no debe ser hiperproteica, ¿no? Y además, en pacientes que no están gestando y que tienen hipertensión y diabetes, se puede utilizar un IECA o un ARA2 para los que tengan elevación de la albúmina. Solamente en ellos está indicado, ¿no? Y para finalizar, les presento este artículo. Fue publicado este año, en mayo, en The Lancet. Y se trata del uso de atrasentan, que es un inhibidor de la endotelina, para pacientes diabéticos tipo 2 y el manejo de su nefropatía. Los antecedentes o cuáles son los antecedentes de este estudio? Ya se había intentado usar inhibidores de endotelina en estos pacientes como terapia coadyuvante. Sin embargo, lo que se vio es que hubo un aumento de efectos adversos, sobre todo la retención de sodio y agua. Entonces se buscó un inhibidor mucho más selectivo y se encontró el atrasentan. Ya se ha probado previamente con este fármaco, pero eran en estudios de corto plazo. Este es uno de los primeros estudios, si es que no tengo entendido que es el primero, que hace un seguimiento a estos pacientes durante más o menos 2 años y pues reporta los hallazgos. Es un estudio tipo doble ciego, randomizado, controlado con placebo, hecho en 41 países, o sea, es multicéntrico. Se enroló a pacientes de diabéticos tipo 2 con tasa de filtraciones pues variables, etcétera, etcétera. Lo importante de este estudio es que estos pacientes ya eran tratados con IECAS o ARA2, por lo menos por 4 semanas. O sea, eran pacientes que ya estaban siendo tratados para su nefropatía. El objetivo de esto es buscar al atrasentan como fármaco coadyuvante, no como tratamiento principal. Pero además, este estudio se caracteriza por haber tenido un periodo de enriquecimiento. ¿En qué consistió? En que estos pacientes se les dio atrasentan durante un periodo de tiempo específico y solamente se incluyó en el estudio en sí a los pacientes que habían respondido favorablemente en este periodo de enriquecimiento. ¿Con qué objetivo?
En primer lugar, de no poner en riesgo innecesariamente a pacientes que no iban a responder, ¿no? Y disminuir, en segundo lugar, disminuir la cantidad de efectos adversos en el estudio en sí. Entonces solamente entraron al estudio a pacientes que había evidencia que respondían a la Trasentan, para no poner en riesgo a pacientes que, digamos, podían no responder y desarrollar efectos adversos. Entonces, obviamente fue doble ciego, ni los pacientes ni los investigadores sabían qué tratamiento y a quién le estaban dando. Hubieron pues endpoints, ¿no? El primero era el aumento de la creatinina por más de 30 días o la presencia de el desarrollo de una enfermedad renal terminal, ¿no? Siendo estos aquí sus definiciones, ¿no? Básicamente, disminución de la tasa de filtración menos de 15 por más de 90 días, diálisis por más de 90 días, trasplante de riñón o muerte por fallo renal, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Que en el seguimiento de más o menos 2 años, en un 6% de los pacientes del grupo de atrasentan y un 7.9% del grupo placebo tuvieron complicaciones renales, siendo este hallazgo estadísticamente significativo. Es decir, los pacientes tratados con atrasentan tuvieron menos complicaciones renales que los pacientes tratados con placebo. Es decir, el atrasentan sí es efectivo hasta ahora, ¿no? Luego, retención de fluidos y anemia, obviamente sí se reportó con el grupo de atrasentan porque ya eran efectos adversos que se reportaban con los inhibidores de la endotelina, ¿no? En cambio, en los otros factores estudiados como el desarrollo de insuficiencia cardíaca o, o muertes, no hubo diferencia significativa entre el grupo placebo y el grupo tratado con atrasentan. De tal forma que la atrasentan entonces es un fármaco coadyuvante que, al menos en este estudio, ha demostrado ser efectivo y seguro en pacientes muy cuidadosamente seleccionados. O sea, no es un fármaco que se le deba dar a todos, pero es bastante prometedor que un fármaco coadyuvante en ciertos pacientes que no responden del todo a la terapia con YECAS y ARA2, digamos, puedan mejorar su evolución. O sea, ¿a quiénes va dirigido? A pacientes que no responden totalmente a la terapia clásica con YECAS. A eso se les puede dar el atrasentan, probablemente sin temor a que se desarrollen los clásicos efectos adversos de los inhibidores de las endotelinas como la retención de sodio. Entonces, aquí les dejo el link y el nombre del artículo para quienes estén interesados de revisar. Y bien, muchas gracias por su atención. Esto sería todo por esta presentación.